o estamos presenciando un vaivén político de supervivencia. Mientras las calles en la isla enfrentan un apagón sistémico que parece no tener fin, desde Washington llegan señales contradictorias. Por un lado, una presión máxima sin precedentes liderada por figuras como Donald Trump y Marco Rubio. Por otro, el rumor persistente de negociaciones bajo la mesa que podrían cambiar el destino de millones. Díaz-Canel ha roto el silencio ante las declaraciones de la administración Trump. ¿Pero es esto una postura de fuerza o el último grito de una estructura que se desmorona? Hoy en una conversación necesaria y sin filtros, nos acompaña Julio M. Schilling, politólogo, escritor y director de Patria de Marty, como también analista senior invitado del Miami Strategic Intelligence Institute. Vamos a profundizar en lo que nadie se atreve a decir. ¿Hay un pacto de transición en marcha? ¿Cuánto más puede resistir el tejido social antes de un quiebre definitivo? Prepárese porque los próximos minutos van a redefinir todo lo que creía saber sobre el futuro de la región. Vamos a la entrevista. Bienvenido, Julio, a Líderes del Mundo Hispano. Encantado de estar con ustedes, Jenny. Muchas gracias por la invitación. Estimado Julio, hemos escuchado muchas versiones sobre lo que está pasando entre la relación de Estados Unidos con Cuba. Por un lado, hemos escuchado las declaraciones del presidente Donald Trump hablando de que sería un honor tomar a Cuba. Y por otro lado, a Díaz-Canel diciendo que hay una resistencia inexpugnable, que de ninguna manera. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está pasando en esta relación entre Estados Unidos y Cuba? ¿Se ha negociado o se está dando a puertas cerradas y después se va a hablar? Tú, Julio, que conoces, cuéntanos al respecto, por favor. Estamos delante de un cambio de paradigma de relaciones exteriores de los Estados Unidos, de la cual Cuba es una parte de esa estrategia. Pero en noviembre pasado, la administración de Donald Trump anunció la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que anunciaba, entre otras cosas, un reenfoque en el hemisferio occidental completamente nuevo para reinsertar a los Estados Unidos en una región que por décadas, tristemente, los Estados Unidos había abandonado. Parte de esa programación es revertir el socialismo continental que, de hecho, ha establecido una relación de intimidad casi simbiótica con el narcotráfico, y eso ha facilitado la entrada de regímenes enemigos de la libertad como China comunista, Rusia, Corea del Norte e Irán. Entonces, ante esta gran amenaza para los Estados Unidos y como el pronunciamiento de la nueva política lo declara una estrategia de seguridad nacional, pues hemos visto tal vez la inauguración de esta política el 3 de enero en Venezuela. Si se va a enfrentar el socialismo continental, y el socialismo continental no solo en cuanto a los regímenes que están en el poder, como Venezuela, Cuba y Nicaragua, sino también movimientos socialistas y neomarxistas, o sea, el marxismo cultural también se ha estado enfrentando, y a esto lo vimos por medio del programa de desfinanciar determinados programas que promovían el marxismo cultural en América Latina, algo absurdo y contrario a los intereses de la libertad y de los Estados Unidos. Pues ante esta gran política no podía quedar fuera Cuba comunista, tomando en cuenta que es la base logística de la subversión marxista en América Latina. Entonces, estamos delante de una política que el castrocomunismo solo le queda reaccionar
en un intento de sobrevivir, pero la realidad es que los Estados Unidos, si se mantiene consistente con esos objetivos de seguridad nacional, pues lo que busca es un cambio de régimen en Cuba. O sea, un cambio de régimen que empieza por lo más importante, por lo político. De ahí va para lo ético, lo moral y la economía que se desencadena del sistema político. Entonces, esto es lo que está en función, en práctica. Hay gran misterio acerca de las conversaciones, negociaciones que están ocurriendo, pero la realidad es que se está llevando a cabo conversaciones a totalmente nivel desigual, porque son desiguales las dos partes. O sea, no podemos comparar la democracia estadounidense con una dictadura comunista de 67 años. Entonces, en este momento los Estados Unidos controla todo el petróleo que entra y sale de Cuba. Entonces uno se puede decir, bueno, ¿por qué específicamente el petróleo? Y eso es porque ha sido el petróleo el que ha financiado el castrocomunismo desde la era soviética. O sea, tenemos que recordar que la Unión Soviética, como una manera de subsidiar el comunismo cubano, pues le trasladaba petróleo que Cuba comunista revendía en el mercado internacional para buscar recursos para poder mantenerse en el poder, seguir reprimiendo, etc. Con Venezuela, la Venezuela chavista, pasó exactamente lo mismo. El petróleo venezolano era revendido en el mercado, 80% del petróleo que entraba en Cuba era revendido en el mercado internacional. Entonces, ahora los Estados Unidos está controlando eso. Vimos como un barco ruso fue con la intención de entrar en Cuba y no pudo entrar. O sea, fue desviado para otro lugar. El petróleo que se está permitiendo entrar es de una cantidad meramente para evitar un colapso total de Cuba, pero la decisión en Washington está tomada de que la reprogramación de América Latina y la reversión del socialismo continental no puede excluir a su actor más predominante, que es el comunismo cubano. Entonces, la dictadura de La Habana va a buscar prolongar, demorar lo más posible. Eso lo han hecho, no es casualidad que han durado 67 años en el poder, pero pese a las maniobras que estamos viendo y vamos a seguir viendo de comprar tiempo, recordemos que la teoría de coexistencia que elaboró Vladimir Lenin, pues contaba con, precisamente en momentos como este, buscar sentarse para negociar y buscar comprar tiempo, prolongar la estadía, porque comprenden que en una democracia como la estadounidense, pues el presidente tiene un término limitado que puede estar en el poder. Pero creo que los Estados Unidos están plenamente conscientes de eso. Y para cerrar la idea, es muy, muy importante, Jen, que tomemos en cuenta que esta política, particularmente el enfoque hacia América Latina, cuenta como autor intelectual a Marco Rubio, cubano-americano, que no solo es el secretario de Estado, pero es el asesor de seguridad nacional. Eso es un puesto que la última vez que alguien ocupó ese espacio fue Henry Kissinger, y todos recordamos la influencia extraordinaria que él tuvo en la política estadounidense. Entonces, Marco Rubio, y pueden buscar sus pronunciamientos públicos por los últimos 30 años, y ha sido consistente en entender directamente en el contexto cubano que el problema es político y que tiene que haber un cambio político como un mecanismo para poder a partir de ahí transitar a mejoramientos materiales
y a entrar ya en un proceso de democratización. Así que todo lo que estamos viendo, de nuevo, los Estados Unidos está cumpliendo con una responsabilidad de recuperar la influencia, sacando actores malos y partícipes, cómplices como el castrista para esos regímenes enemigos de los Estados Unidos y de la paz continental. Gracias, Julio. En esto que mencionas justamente con relación al secretario Marco Rubio, él está planteando que pues Cuba es un desastre, ya la situación actual es insostenible y algunos medios estaban publicando que se está exigiendo la renuncia de Díaz-Canel, pero Marco Rubio lo negó en términos de que evidentemente hay un problema, pero hay otras maneras de resolverlo. ¿Cuáles serían esas maneras que podría estar previendo el secretario Rubio de resolverlo en relación a esta negociación, estos diálogos que se han venido dando con La Habana? Mira, una de las cosas que estamos viendo que llama mucho la atención es cómo se ha podido evitar las filtraciones acerca de los detalles de lo que se está hablando, se puede estar hablando. Otra cosa importante, y esto caracteriza cómo la administración Trump está ejerciendo su política exterior, y eso es utilizando mecanismos psicológicos de una manera constante. O sea, a propósito, tanto el presidente Trump como el secretario Rubio y otros oficiales de la administración y otros senadores y diputados conectados a esta política que se está llevando a cabo, hablan de una manera que muchas veces deja al que está escuchando en duda acerca de exactamente qué es lo que quieren decir. Y yo creo que eso no es casualidad, porque estamos en medio de un plan en ejercicio. O sea, aquí hay muchísimas cosas en juego, incluyendo buscando probablemente personas o grupos de personas dentro de la estructura del poder en Cuba comunista que estén dispuestos a dar un paso de rebelión contra el sistema, o sea, en otras palabras, una revolución de palacio, un golpe de Estado, buscando forma desde el poder político para iniciar esa transición. Recordemos, cuando miramos el contexto venezolano del 3 de enero, esa operación altamente exitosa porque pasó tantas pruebas. Tenemos que entender que China comunista tenía ahí un equipo antiaéreo pesado y sofisticado. Rusia también tenía un equipo antiaéreo pesado y sofisticado. Los iraníes, considerados uno de los fabricantes de drones mejores del mundo, estaban presentes con esos drones, y la inteligencia de Cuba comunista, que una vez fue considerada la cuarta potencia del mundo en términos de inteligencia, todo fue vulnerado. Y esa operación que ocurrió con tanto éxito de la extracción del dictador Maduro fue posible porque la inteligencia castrista fue penetrada, igual que la estructura de las Fuerzas Armadas venezolanas. O sea, penetrada quiere decir que tenían personas desde adentro que le estaban dando información clave. Si no, no hubiera sido posible. Aparte de todos los avances tecnológicos y la superioridad de los Estados Unidos en esa gestión militar, había una clara entrada y fisura en la inteligencia castrista. Bueno, si eso fue el caso en Venezuela, eso no cambia en el caso interno de Cuba. Quiere decir que la inteligencia castrista está penetrada. Los Estados Unidos está contando
con información que ya lo tienen en su poder, de modo de que cuando escuchamos al presidente Trump en un idioma que a todos nos tiene ya muy acostumbrado, ¿no es verdad? Con un alto grado de seguridad, que bueno, que no sabe qué va a hacer, o sea, en otras palabras, no sabe cómo va a celebrar la victoria, si va por acá, por allá, como si no hay apuro, como si es dando por hecho, es porque tiene las razones para tenerlo, porque ya los Estados Unidos posee esa información que necesitan al respecto para ver que en este momento no hay ninguna potencia que va a rescatar el comunismo cubano. Fíjate, Jen, que ni siquiera vemos aliados. El dictador de Nicaragua no ha dicho absolutamente nada. Lula da Silva, que junto al difunto tirano Fidel Castro coauspició el Foro de Sao Paulo, que de ahí surgió el nuevo modelo dictatorial que se puso en ejercicio y que tristemente tuvo cierto éxito, más allá de que ha tenido reversiones, como el caso venezolano, como el caso nicaragüense. También tuvieron el Ecuador, pero gracias a Dios Ecuador se pudo salvar porque no fueron penetradas las Fuerzas Armadas. Brasil tampoco cayó en las garras al estilo de Venezuela por la misma razón, porque las Fuerzas Armadas no fueron penetradas. Podemos decir lo mismo de Chile, de Argentina y de Colombia actualmente. Pero los propósitos tanto del kirchnerismo en Argentina, como de Rafael Correa en Ecuador, como de Gustavo Petro en Colombia, es llegar a un modelo tipo Venezuela, o sea, un socialismo del siglo XXI, pero las Fuerzas Armadas no fueron penetradas. Entonces, Cuba comunista es el eje de todo esto. Bolivia también logró escapar por las mismas razones, porque las Fuerzas Armadas resistieron ser cooptados. Entonces, estamos delante de, y en unos momentos donde ningún país quiere enfrentar a los Estados Unidos, no solo por la cuestión militar, sino que los Estados Unidos está usando una herramienta que nunca antes se había utilizado en esta forma, y eso es los aranceles. O sea, los aranceles como instrumento económico sirve un propósito, pero la actual administración la está utilizando también como un mecanismo moral y político para impactar y promover su política. Por ejemplo, en cuanto al caso de México, cómo se pudo persuadir a la presidenta Sheinbaum a que abandonara el subsidio que estaba llevando a cabo a expensas del pueblo mexicano, el subsidio a la dictadura cubana. Bueno, uno, la amenaza de los aranceles, y dos, el tomar una partida mayor contra el narcotráfico, que eso también juega un papel muy, muy importante, porque la categorización de carteles de la droga como grupos de terrorismo le da licencia legal a los Estados Unidos de atacarlos donde estén. Entonces, esto es suficiente para causar enormes temores. Otro ejemplo que te puedo dar de esto es cómo el presidente Petro estaba en dado momento, cuando antes de la extracción del dictador Maduro, estaba pues diciendo que América Latina no iba a permitir este tipo si los Estados Unidos atacaba, etcétera, etcétera, y se cayó inmediatamente cuando los Estados Unidos le dijo que sabían dónde tenían bases de producción de drogas que ellos consideraban estaban vinculados al presidente Petro, y ahí mismo Petro se cayó. Es más, hasta comentó que, bueno, la verdad es que no le gustaba mucho Maduro. O sea, a donde voy con esto es que no podemos separar a Cuba de una política, como mencioné al principio, mucho más grande, que tiene un impacto en la región, que busca sacar actores malévolos, de nuevo, como China, Rusia, Irán y Corea del Norte, y no se puede pasar por alto el caso cubano. Eso no quiere decir que
los comunistas cubanos van a entregar el poder, no. En mi apreciación, para quedar claro en este punto, los Estados Unidos en algún momento va a tener, sino que ejercer algún tipo de acto bélico, por lo menos tiene que haber una amenaza seria de que lo va a hacer. Y un acto bélico, no estamos hablando de una invasión, ya que si en Venezuela no hizo falta una invasión, y si miramos el territorio venezolano y a dónde tuvieron que entrar para buscar y sacar al dictador Maduro, es mucho más complicado. Cuba es una isla, es sumamente fácil a los Estados Unidos poder entrar y tomar acciones contra objetivos calculados que sí tendrían un impacto de persuadir al castrocomunismo de abandonar el poder, que de eso se trata. Sabemos que la situación de los energéticos en la isla ya está colapsada, ¿no? Como bien lo habías mencionado, ya no cuenta con el petróleo de Venezuela, ya México ya le dieron indicación de Estados Unidos que no envíe más petróleo a la isla, y quedaban pues los grandes padrinos, por así decirlo, del comunismo en la región, tanto Rusia como China. Ninguno de los dos vendrá al rescate de esta situación, o ya la estarán dando por perdida en términos de otro bastión del comunismo para sus fines. Exacto, ya están dándolo por perdida. La razón por la cual Venezuela fue el primer punto fue muy calculado y muy importante. Primero, por el hecho de que en Venezuela habían equipos antiaéreos potentes de precisamente el trío maligno del mundo: China, Rusia y Corea e Irán. Entonces, los norcoreanos tienen un papel secundario en el sentido de que ellos hacen el trabajo manual de la presencia china. O sea, cada vez que tú ves una instalación de espionaje de China comunista, vas a ver a un montón de norcoreanos en la parte de trabajo, porque Corea del Norte es en efecto una dependencia de China comunista, que le hacen determinadas funciones a sus instrumentos de poder. Pero lograron en esa acción en Venezuela demostrar la superioridad tecnológica de los armamentos estadounidenses. Esto es muy importante porque tanto los chinos, y particularmente los chinos, porque China ha desarrollado mucho más la tecnología y las armas que dependen de altas funciones tecnológicas, y sin embargo fueron burladas totalmente. No le hicieron prácticamente ni un arañazo a un avión, o sea, neutralizados totalmente. También contamos que los Estados Unidos cuenta ahora con una nueva rama de las Fuerzas Armadas, que es el Comando Espacial. El Comando Espacial no es que están por ahí arriba para ir a la Luna, sino están desde el espacio interfiriendo en comunicaciones con precisamente con lo que estaba ocurriendo en Venezuela en ese momento, y esa interferencia inhabilitó totalmente las comunicaciones, al punto que ni los chinos, ni los rusos, ni los iraníes pudieron hacer absolutamente nada, porque temían mandar un cohete y que el cohete le explotara a ellos mismos, porque estaban totalmente ciegos y sordos ante la realidad. Bueno, eso fue producto del desarrollo de armamentos muy sofisticados tecnológicos, que ni China los tiene, ni Rusia, y mucho menos Irán. Entonces, eso dejó a estas tres figuras claramente con el entendimiento de que ellos no se pueden enfrentar a los Estados Unidos en una contienda bélica. Esto no fue casualidad que se ensayó de esta manera. Si eso se pudo hacer con el éxito extraordinario, que básicamente no hubo heridas
dentro del personal estadounidense, pero no hubo ni una baja. Eso es suficiente para que en el caso cubano ni remotamente vayan a arriesgar absolutamente nada. Es más, me atrevo a decir que esto sirve para que China comunista, en cuanto a Taiwán, por ejemplo, ni piense en tomar una acción, porque han reconocido, se han dado cuenta en acción, porque muchas veces estos tipos de mecanismos uno no sabe hasta que lo pone en prueba quién tiene de verdad una mayor capacitación para ganar en el campo de batalla. Bueno, aquí de esto sirvió de eso. Y a un punto de que no pudieron disparar absolutamente nada. Entonces, eso los ha dejado bastante convencidos de que no es el momento para enfrentar a los Estados Unidos. Entonces, Cuba comunista no puede contar. China sí mandará tal vez arroz y algunos granos, cosa que los Estados Unidos va a dejar entrar, porque eso Cuba no lo va a revender, porque no tienen el mismo valor que el petróleo. Y Rusia está envuelta en la guerra con Ucrania, que los servicios que Rusia le prestaban, que sí eran muy importantes, eran los bancos del dictador Putin en Europa para lavar dinero de Cuba comunista y esquivar las sanciones de los Estados Unidos. Pero una vez que Putin invadió Ucrania y los bancos rusos entraron en un periodo de un escrutinio mucho más grande, eso entonces le complicó no solo a Rusia su capacidad para estar como actor en los sectores financieros, sino a quien esos bancos rusos servían. Y eso era el régimen no solo de Cuba comunista, también de Maduro y de los ayatolas. Entonces, todo esto, y fíjate que podemos ver desde la invasión rusa a Ucrania, cómo en Cuba prácticamente del día a la noche se destruyó el sistema. O sea, empezó ya de una manera aguda los problemas de los apagones, porque la prioridad del comunismo cubano es la preservación del poder a toda costa, no invertir en infraestructura ni nada de eso. Y prueba de esto es, por ejemplo, empresas como Gaesa, que es una empresa castrista paraestatal, tiene más de 18 mil millones de dólares en Panamá, en bancos de reserva. Y están ahí y por supuesto no se ponen al servicio de haber mejorado en el momento que lo pudieron hacer, de llevar medidas de rescate, de alimentos, de artículos que pudieran entrar en Cuba, porque tenemos que recordar que los Estados Unidos, por ejemplo, la mayor cantidad de comida de que los cubanos comen viene de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos se los vende. Así que digo esto para el beneficio de personas que dicen, bueno, pero existe el embargo. Bueno, el embargo permite la venta de artículos de comida, por ejemplo, a Cuba comunista. Lo que claro, lo tienen que pagar en efectivo, no se lo van a financiar, eso sí, pero lo pueden comprar y de hecho son los mayores abastadores. Cada vez que alguien se come un pollo en Cuba, cuando lo encuentra, ese pollo vino de los Estados Unidos. Y el estado caótico que estamos viendo es un problema sistémico que se viene produciendo desde 1959. O sea, si miramos todas las estadísticas, Cuba ha tenido una regresión año tras año, tras año, tras año, al punto de que si miramos las calorías que consumía un esclavo en la era colonial de Cuba, estoy ya montando al siglo XIX, un esclavo comía mejor, tenía más acceso a la comida, se abastecía mejor, de mejor alimentación que el cubano promedio hoy. Eso es impresionante
la destrucción de lo que es capaz el comunismo. Y esto lo vemos para la población en general, porque si miramos la élite dictatorial en Cuba, nos damos cuenta que ellos decididamente no se ven deprivados de comida, todo lo contrario, se ven bastantes, llenitos, porque existe un sistema dual de la alta estructura del poder que tienen sus propios supermercados, viven en un mundo completamente separado y diferente al resto de la población. No, sí, es muy marcada esa diferencia de varios expertos, así como lo comentas tú, Julio, que han dado testimonio de esa situación tan abismal que hay entre estas dos poblaciones, por decirlo de alguna manera, que coexisten en esta Cuba comunista actual. Una duda que nos queda por lo que hemos visto en las últimas manifestaciones que hubo en Cuba, ¿será que el pueblo ya está perdiendo irreversiblemente el miedo que le tenía al régimen? Comparando las manifestaciones actuales de 2026, en donde hasta se quemaron sedes del Partido Comunista Cubano, en comparación con las del 11 de julio de 2021, tú que conoces más a profundidad la psicología de la gente de Cuba, ¿qué está pasando hoy a diferencia de lo que ocurrió hace unos años? Me alegro muchísimo que tú traigas este punto a colación, porque nos deja ver de una manera fehaciente totalmente lo que ha llegado el pueblo de Cuba. Primero, el nivel de concienciación política que tienen, a pesar de ser una sociedad cerrada y a pesar de que la mayor parte de esos manifestantes son jóvenes que nacieron en cautiverio, o sea, que nacieron ya bajo la dominación comunista, que es lo mismo a decir un sistema de propaganda, es una factoría de tratar de producir el llamado hombre nuevo, o sea, un comunista que cree en el sistema por el nivel de adoctrinamiento que, siendo Cuba comunista un régimen totalitario, impacta cada aspecto de tu vida. O sea, si tú quieres estudiar, si tú quieres avanzar en tu trabajo, si tú quieres tener cualquier tipo de posibilidad de poder subir en cualquier escala, tú tienes que políticamente ser sumiso y aceptar lo que es la línea oficialista, ¿no es verdad? El guión ideológico. De lo contrario, eres eliminado, eres hecho invisible. Entonces, el 11 de julio vimos cómo cientos de miles de cubanos salieron espontáneamente a la calle. O sea, nadie los convocó, sino empezó en un pueblo y por medio de la tecnología se alertó en otra ciudad y en otra ciudad. Y cuando vimos a ver, o sea, toda de una punta de la isla a otra, no había localidad que no tenía una manifestación. Eso es algo inédito y tomó a la dictadura por sorpresa. La reacción de la dictadura fue emitir sanciones, o sea, medidas represivas brutales, condenas de 5, 8, 15 años de cárcel por alguien que meramente estaba tirando fotos de una manifestación. Otra parte de la estrategia dictatorial fue abrir la salida de Cuba. O sea, que esto siempre ha sido en el caso cubano una herramienta defensiva de la dictadura para buscar la domesticación social. En otras palabras, dejar que los cubanos salieran, producir un éxodo. Y en este caso, negociando con Nicaragua, un firme aliado, pues se permitió que los cubanos, cualquiera que quisiera y pudiera pagarse el viaje,
saliera a Nicaragua y de Nicaragua se les transportaba por México, a través de México atravesaban y entraban en los Estados Unidos. Fue el mayor éxodo a raíz de ese acto, levantamiento, podemos decir, popular, pacífico, del 11 de julio. A partir de ahí, ha sido el mayor éxodo en la historia, contando que la mayor parte de los que salieron son jóvenes, que es la mano de obra que antes estaba en Cuba y salió. A pesar de eso, las manifestaciones en Cuba nunca pasaron, o sea, las protestas nunca se dejaron de ver, a pesar de que se sabía, que se tenía claro el costo de manifestarse públicamente, el descontento con el régimen, lo que tiene. Y como tú bien señalas, hemos visto en estos días hasta el incendio del central del Partido Comunista de Cuba en Morón, una ciudad en Cuba. O sea, lo que esos jóvenes están pidiendo, no solo en ese acto, sino todos los días, porque no hay un día que no hay manifestaciones en las calles en Cuba, es pidiendo no que los Estados Unidos concluya el embargo de préstamos, o sea, que quite el embargo, no que termine el bloqueo energético. Están pidiendo libertad, están pidiendo un cambio de régimen, están exigiendo sus derechos naturales. Entonces, para un pueblo dentro de una sociedad cerrada, entre jóvenes que fueron criados en adoctrinamiento comunista, que hay un altísimo costo por disentir con la línea oficial, y a pesar de que le facilitaron la salida para precisamente las personas se dedicaran más a su esfuerzo a querer salir del país en vez de seguir manifestando, a pesar de todo esto, estamos viendo una clara postura de repudio al comunismo en Cuba. Entonces, el pueblo de Cuba está preparado para un cambio. Incluso algunas personas que hasta determinado momento podrían haber simpatizado con la dictadura de modos privados están demostrando su gran descontento, porque al final, Jen, lo que se han dado cuenta la gran parte del pueblo de Cuba es que un puñado de familias, todos allegados a la familia de los Castro, son los que se han en efecto saqueado a Cuba de su riqueza, son los que tienen los controles de las empresas paraestatales que están fuera de Cuba. O sea, se ha convertido como una finca privada de un grupo de personas allegado a la familia Castro, que viven como multimillonarios. Muchos de ellos tienen los nietos y bisnietos, los hijos, viviendo fuera de Cuba, han adquirido residencias en otros países con vistas a evitar ser extraditados si el régimen cae. O sea, hemos visto ya a través de los años cómo paulatinamente se ha ido sacando los recursos de Cuba para anticipando la caída del régimen. Entonces, tanto el pueblo que no ha comulgado con el comunismo como algunos que lo pudieron haber apoyado se han dado cuenta de que los que se han beneficiado han sido un grupúsculo de individuos que han utilizado el poder político para enriquecer sus vidas y estar por encima de la ley. Y eso, gracias a Dios, parece estar llegando todo a su fin. Sí, esperemos que sea lo antes posible por el bien de la gente de Cuba. En esta parte, Julio, ha mencionado Díaz-Canel que ha habido una apertura a la inversión extranjera de cubanos en el exterior.
para poder traer sus capitales dentro de la isla como una de sus principales reformas en estos últimos días. ¿Es realmente un intento de hacer algo parecido a una economía chino-vietnamita como bajo el control del régimen, o solamente es tratar de prolongar trayendo este capital de la misma gente que ellos expulsaron por el régimen, pero tratando de ganar más tiempo? ¿Cómo lo ves tú, Julio, que conoces más a profundidad el tema? Mira, hay tres lecturas que podemos sacar de eso y después te digo cuál yo creo que es la más probable. La primera es que es algo que ya se ha visto desde la década de los 90, y eso es, inician algún tipo de liberalización para después revertirlo una vez que ya superan la crisis. Esto lo hemos visto constantemente. Hemos visto cómo, por ejemplo, de pronto dan licencias para que personas puedan, por cuenta propia, hacer determinadas tareas laborales por su cuenta y ganarse la vida de esa forma. Y al poco tiempo los sacan de circulación, pues introduciendo entonces una cantidad de reglamentos e impuestos especiales y trabas para que ya abandonen eso. O sea que este tipo de movimiento lo hemos visto constantemente. En cuanto a querer atraer a la inversión de los exiliados cubanos, de la nación cubana fuera de su territorio, particularmente los Estados Unidos, durante varios momentos, y sobre todo esto lo vimos cuando el acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba comunista bajo el presidente Obama, hubo propuestas similares como esta de manera indirecta a cubanos exiliados que tienen diferentes negocios para ver si estarían interesados en regresar a Cuba, incluso con propuestas de tener espacios y preferencias si lo hicieran, pero no hubo ningún tipo de receptividad de parte de los exiliados, por la sencilla razón de que primero en Cuba no hay un Estado de Derecho. O sea, no hay las garantías de propiedad de los cuales esos cubanos que lograron hacer fortunas en los Estados Unidos, por ejemplo, no existen ni remotamente esas garantías. Segundo, tenemos que entender que el mayor robo de propiedad estadounidense, tomando en cuenta el factor del momento que fue, el 1959, el mayor robo de propiedad estadounidense que se llevó a cabo fue en Cuba, cuando confiscaron propiedades no solo de estadounidenses, sino más de 200,000 negocios y entidades comerciales de cubanos fueron confiscadas. Entonces, si ya eso, o sea, ocurrió a una escala extraordinaria donde no hubo ningún tipo de indemnificación, no es que fueron nacionalizadas y bueno, se le va a seguir un procedimiento de la ley, no fueron confiscadas y punto. Entonces, hay de parte del exilio cubano ha habido un mutismo y un desinterés total ante propuestas similares, de modo de que esta propuesta no convence a nadie. Pero aparte de eso, el embargo de los Estados Unidos requiere que los Estados Unidos otorguen una licencia para poder invertir en Cuba desde los Estados Unidos. De modo de que tendrían que contar con esa aprobación de los Estados Unidos debido al embargo que existe. La tercera opción es la que me parece más probable, y eso es que el castrismo busca con el dinero que tienen fuera de su territorio, no solo en Panamá, sino por ejemplo el Havana International Bank, el Banco Internacional de La Habana, que es una propiedad del régimen castrista, un banco en Londres,
tienen activos en Canadá, tienen activos en diferentes partes de Europa. Lo que buscan es lavar el dinero del narcotráfico y buscar que muchos de esos allegados a la dictadura castrista logren legalizar determinadas ventas de empresas estatales a esas personas que en están imitando más bien lo que ocurrió en Rusia. O sea, yendo hacia una cleptocracia como ocurrió en Rusia, y llamado a que los cubanos que viven fuera del territorio, por supuesto fuera de los Estados Unidos, para evitar el problema del tener que tener la licencia aprobada, pues buscan legalizar ese dinero que tienen escondido fuera de Cuba para entonces tener ya una legalidad en propiedad. Algo que de nuevo un gobierno democrático cubano en una Cuba libre debe de rechazar, y todas estas medidas, todas las adquisiciones de propiedades, de negocios que fueron logrados de esta manera, pues puedan tener una permanencia, deben ser abolidos y revisados todos. Pero eso es probablemente el escenario más lógico. Buscar, igual que por ejemplo las empresas llamadas MIPYMES, o sea, determinadas empresas medianas, micro, medianas y empresas de tamaños medianos. Estas empresas, la mayor parte de ellas surgen de personas que están allegados al poder político dictatorial. Entonces, todo esto es buscar la legalización para ya estar con una privatización establecida, que esto mismo fue lo que ocurrió en Rusia. O sea, en Rusia ocurrió esto exactamente, fue la mayor campaña de privatización que se llevó a cabo de activos estatales, pero fueron a parar a manos de personas allegadas al poder político antiguo. Y eso es lo que busca la dictadura castrista en este momento. Julio, ahora que nos comentas todo esto, si mañana se da el cambio de régimen, por fin llega ese día, ¿hay alguna instancia, institución, estructura civil para guiar dentro de este caos de transición? ¿O cómo podría verse este día después de la caída del régimen o del cambio de régimen? Ese es un punto muy importante que podemos decir depende de una manera extraordinaria en cómo es que se produce ese cambio. Por ejemplo, si estamos hablando de un golpe de Estado, de una revolución de palacio de manera interna, que sacan al castrocomunismo del poder y en efecto están en una posición de desmontar el sistema y teniendo una permanencia temporal, pues ellos probablemente serían los encargados, pero con una supervisión de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos ya tiene un papel asegurado en esa transición, y si alguien va a objetar y decir, bueno, pero ¿quién le da a los Estados Unidos esa potestad para ser quien decide? Bueno, muy sencillo. La dictadura comunista cubana le debe su estadía del poder a factores externos. Por ejemplo, la inteligencia soviética, cuando Fidel Castro estaba de guerrillero, falseó información, o sea, existía una campaña de desinformación extraordinaria dentro de las estructuras del Departamento de Estado y otras agencias del gobierno, incluyendo una campaña muy pesada publicitaria, diseñada a ocultar el hecho de que tanto Fidel como Raúl Castro tenían ya una relación establecida con la inteligencia soviética. O sea, que ellos sabían dónde iban a llevar a Cuba, pero eso no se anunció, eso no se dijo, ellos negaron eso y convencieron a los Estados Unidos de que
esa conexión no existía. Eso es lo primero. Llegando al poder, la Unión Soviética fue quien facilitó económicamente la supervivencia de la dictadura castrista. Sin el apoyo soviético no se hubieran podido mantener en el poder. Posteriormente vino el petróleo venezolano. Sin el petróleo venezolano no se hubieran podido mantener en el poder. Entonces, quiere decir que factores externos de países ajenos y distantes del territorio cubano han sido los que le han subsidiado, financiado y ayudado a mantenerse en el poder a la dictadura cubana, porque sin esos recursos no se hubiera podido mantener. De modo de que, y en este momento, hay chinos, hay rusos, hay norcoreanos dentro de Cuba que tienen a Cuba como una base de espionaje. Entonces, si Cuba comunista no se mantuvo por sí sola, sino fue parte de un bloque, lo que fue Checoslovaquia, todos ayudaron enormemente al mantenimiento del comunismo cubano. Entonces, el narcotráfico ya desde la década de los 70 empezó, en los 80 agarró fuerza. El comunismo cubano está implicado claramente en el narcotráfico. Raúl Castro tiene un encauzamiento por su participación en el narcotráfico. De modo de que lo que los Estados Unidos la acción que está tomando es consistente con el papel histórico de todos los procesos de liberación y de independencia, de asistir a procesos de liberación. Y de nuevo, dentro del contexto cubano, desde el inicio hasta el momento, han estado mantenidos por potencia extranjera o por factores extranjeros. Así que es hora de que ya se tome ese mismo enfoque, pero a favor de la libertad. Entonces, volviendo a tu pregunta específica, será un proceso, o sea, el punto final es un proceso de democratización, elecciones libres, y lo que esperamos ocurra, que es sumamente necesario, es un proceso de justicia transicional, de descomunización, lustración, todo ese proceso para evitar que no solo vuelvan al poder, sino desenraizar esas instituciones totalitarias que quedarán del comunismo cubano en Cuba. Entonces, todo este mecanismo es parte de lo que le queda ya en una Cuba libre al gobierno democrático cubano poner en juego. Pero en esa fase inicial va a tomar un tiempo. Mira, si miramos, por ejemplo, la Ley Libertad, la conocida Ley Helms-Burton, dentro de sus capítulos está la parte de lo que condiciona el levantamiento del embargo, y entre las cosas que condiciona es celebrar elecciones pluripartidistas en 18 meses, la liberación de todos los presos políticos, que se permitan sindicatos, que se permitan partidos políticos y asociaciones libres e independientes del gobierno. O sea, esto lo condiciona la Ley Libertad para que se levante el embargo. Entonces, quiere decir que hay un mapa de ruta de seguir. Y por último, podemos añadir que esto es muy importante en el contexto cubano, y eso es la nación cubana que vive fuera del territorio. Produce 9 veces, si lo fuéramos a medir en Producto Bruto Interno, de lo que produce del territorio nacional. Vivimos en libertad, en democracia, y es otro entorno completamente diferente a los cubanos que viven de manera interna en socialismo. El concepto de nación no requiere territorio nacional. Quiere decir que Cuba se ha trasladado al exterior, ha seguido viviendo tanto su cultura, su historia. Entonces tenemos aquí un
podemos hacer un paralelo entre, por ejemplo, Alemania Oriental y Alemania Occidental, o Corea del Norte y Corea del Sur. En este caso, la nación cubana fuera del territorio es esa nación libre, sería esa Alemania Occidental, sin territorio, pero viviendo dentro de Cuba. De hecho, si buscas, bueno, ¿a dónde fueron a parar ese gran éxodo de cubanos que salieron de Cuba recientemente? Para no hacer todo una visita histórica, vienen a la nación cubana, o sea, vienen a vivir en núcleos donde hay cubanos. Si se van a vivir al área de Nueva York, van a vivir al área donde hay cubanos. Si vienen al sur de la Florida, naturalmente están en Miami, repleto de cubanos. Si van al estado de Kentucky, van a mezclarse con la nación cubana que vive ahí. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque nos deja ver que esa conexión, esa identidad con el país se mantiene, pero al estar ya acostumbrado a vivir en libertad, de vivir en democracia, pues entonces Cuba no parte de cero. Y cuando le añades, por ejemplo, que la distancia entre Miami y La Habana es menos que la distancia entre Miami y Orlando, en la Florida. O sea, uno llega antes a La Habana que lo que llegas a Orlando. Quiere decir, y si estuvieras en Key West, en Cayo Hueso, estás a 90 millas. O sea, mucho más cerca que incluso que Miami. Lo que quiero decir con esto es que la nación cubana, el concepto de nación dentro de la isla y fuera, es lo que hace que esa parte que está fuera va a ser un aporte extraordinario, no solo en el sentido económico, sino en el sentido de capital humano, en el sentido de complementar a esos cubanos, trayendo de una manera casi instantánea con ese traslado a lo que es la esencia democrática, lo que es el saber vivir en libertad, lo que es estar acostumbrado a instituciones democráticas. Entonces, no es como que Cuba parte de cero en el sentido de no haber vivido nada, no, porque la nación cubana que se transportó fuera se puede reinsertar para esa nueva refundación. Entonces, todo esto tendrá un impacto muy favorable en esa nueva Cuba, que es en efecto la refundación de Cuba, es recoger donde se dejó después de la aberración de 67 años de comunismo. Claro, tiene mucho sentido lo que comentas, Julio, justamente por esta unidad de nación de todo un pueblo que lamentablemente por las situaciones del comunismo y de toda la intervención que ha vivido la isla en su proceso interno que ha vivido, pues ha tenido que fracturarse, fragmentarse, pero hoy parece más cercano el momento de esta reunificación. Julio, unas palabras finales para nuestra audiencia, comentando un poco igual los posibles escenarios que hemos mencionado acá, ya sea una toma interna militar, una intervención directa más explícita de Estados Unidos, o el prolongamiento de esta agonía que ya parece insostenible para el pueblo cubano. Julio, ¿qué nos comenta? Lo más importante, recuerda que hay dos procesos, está la liberación y la democratización. Liberación es cuando el régimen dictatorial cae. Esa es la liberación, que cuenta con un proceso de establecer por lo menos el orden, empezar a poner en un formato de las reglas de seguir, y después la democratización es el curso que se toma ya una vez que hay un nuevo gobierno instalado. Entonces, ¿cómo se llega a la liberación? Si será por una acción militar de los Estados Unidos, si será por un golpe de Estado, si será porque directamente abandonan el poder
de la nada, cosa que es tal vez la menos probable. Pero la caída del régimen, por la vía que sea, va a determinar el curso transitorio, ¿no es verdad? El curso transitorio entre esa caída y las elecciones para elegir un nuevo gobierno. Esa parte es importante, pero la parte más importante es la era en la democratización, porque si miramos a los países que salieron del bloque socialista, o sea, tras la caída del comunismo soviético, los países más exitosos, Polonia, Checoslovaquia, o sea, lo que es la República Checa, Hungría, las repúblicas bálticas, Estonia, Lituania, Latvia, estos países todos llevaron a cabo procesos de un grado o de otro de descomunización, de lustración. Lustración es que determinadas personas no pueden, vinculados al régimen anterior, no pueden ocupar determinados puestos de jueces, políticos, por su conducta criminal con el régimen anterior, su papel que jugaron. Este tipo de proceso, la ilegalización de partidos antisistema y un giro, el mirar ese proceso de desestatizar la economía para evitar que una oligarquía lo controlara, sino que fuera verdaderamente para el bien común y se promoviera un capitalismo competitivo. Entonces, estos ejemplos que te di fue un éxito, pero también hubo modelos que no fue exitoso, como Rusia, como Ucrania al principio, en los primeros años, como Mongolia, como Bielorrusia. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron ningún proceso de descomunización, no desmontaron las instituciones del régimen de la era del comunismo soviético. Entonces, simplemente transitaron, no importa que hayan privatizado la economía, como en el caso ruso, pero esa privatización fue para los que estaban en el poder. Entonces, como no hubo ningún proceso de los que mencioné son necesarios, pues tenemos una continuación, un modelo postsoviético por un modelo dictatorial igual. Entonces, el proceso de democratización es lo más importante para asegurar que la nueva república pueda permanecer libre, democrática y sin un retorno al comunismo. Tenemos el caso, por ejemplo, de Nicaragua en nuestro hemisferio. Nicaragua alcanzó, ¿no es verdad?, su libertad, pero ¿qué pasó? No hubo ningún proceso de descomunización, los sandinistas se quedaron con todo lo que se habían saqueado, cohabitaron el poder, se quedaron a cargo de las Fuerzas Armadas y entonces, ¿qué pasó? Retornaron al poder unos años después. Entonces, son ejemplos de no seguir y eso es la parte que mi apreciación es más importante porque es lo que deja la marca hacia el futuro. Y tenemos el ejemplo claro en Europa de los países donde ha funcionado y los países donde tuvieron una reversión, o sea, volvieron al despotismo. Entonces, eso sería la parte de la democratización, la parte ya que entra en esa nueva república, la más importante. La caída y ese periodo de transición temporal, la verdad, es establecer las bases, pero es lo que se haga después que verdaderamente determina si va a durar o no la democracia en Cuba. Muchas gracias, Julio, por todo lo que nos has compartido aquí con la audiencia. La verdad es que nos dejas nuevas perspectivas para mirar hacia futuro y sobre todo una permanencia en cuanto a esa libertad, ¿no? Como no regresar a esos viejos patrones de conducta que a veces son muy difíciles para las naciones poder romper con esos mecanismos ya instaurados durante tantos años y esperemos que este giro que parece muy, muy cercano en este 2026, pues finalice ahora sí que con tantos años de vivir bajo la opresión del comunismo. Muchas gracias, Julio, por haber estado aquí en Líderes del Mundo Hispano.
Gracias a ti por la invitación. Gracias.